Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estamos transmitiendo desde Tlalnepantla en el Auditorio de Vida Nueva para el Mundo, con la bendición, el favor de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y cada semana, como afortunadamente tenemos el regalo de Dios de abrir la Biblia con libertad, y seguro que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser, para seguir confirmando, comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Bueno, antes de comenzar nuestro estudio, yo le invito a que se acerque su Biblia. De la misma manera, si está haciendo anotaciones, para que se acerque su libreta, sus hojas. Y bueno, pues ya que estamos preparados, pues antes de eso voy a leer parte del Salmo 68, y seguido de esto a poner en manos de Dios este tiempo tan especial en el que seguro somos bendecidos. Dice el Salmo 68: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre. Alegraos delante de Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias papá, gracias papito lindo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Sabemos que tú eres grande, fuerte, celoso, poderoso. Eres el único Dios vivo, santo, que mantiene en su lugar la luna, el sol, las estrellas, y nos tienes en las manos del Señor Jesucristo. Hoy delante de ti presentamos este tiempo en el que creemos. Tú concedes también el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, a quien declara a Jesús como su Señor y como su Dios, y bajo tu bendita voluntad. Padre, te alabamos y te bendecimos porque sabemos que al terminar este estudio, tú sigues dando por medio de tu Espíritu Santo hambre de tu palabra, hambre de vivir en santidad, deseosos de exaltarte, alabarte y bendecirte a través de nuestras vidas. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La consumación de la salvación, dentro de esta serie La Salvación. Y hace 8 días que vimos lo que es la glorificación. Este tema va muy relacionado también a esta sección y la clase de hoy, por supuesto. Veremos cómo la resurrección del cuerpo es la consumación de nuestra salvación, y cuando el Espíritu se aplica en la terminación de la redención que el Padre planeó desde antes de la fundación del mundo y que Cristo compró. Vamos a leer, si son tan amables, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Esto es muy hermoso. Vemos cómo son la cadena, esa cadena que habla de la salvación, no se rompe. Es una cadena impresionante y hermosa formada por el Padre Celestial en la elección, en la predestinación, en la justificación y por último la glorificación. Dice el versículo 30. A los que predestinó, vemos completamente la doctrina de la predestinación, y que muy adelante veremos en la carta a los Romanos, los que están siguiendo los martes, esta doctrina. A estos también llamó. Acá vemos también tanto el llamado interno como el llamado externo. A los que llamó, a estos también justificó, es decir, ha presentado delante del Padre Celestial sin pecado, es decir, con justicia. A los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, aunque somos pecadores, ¿cierto? Ya el Padre Celestial ve a aquel que ha llamado,
aquel que ha comprado a través de la persona del Señor Jesucristo por su sacrificio, ya lo ve justificado. Recordamos que posicionalmente hablando, ya estamos gozándonos, alabando al Señor, al Padre Celestial. Aún estamos en este cuerpo de vergüenza, como dice Romanos capítulo 7, un cuerpo que está expuesto a las tentaciones, a nuestras emociones, pero en un futuro que solamente el Padre Celestial sabe, va a ser glorificado. El alma, el espíritu, el cuerpo, completamente el alma es transformada, el espíritu es nuevo, el cuerpo va a ser en un futuro glorificado. A eso se refiere esta sección. Pero aquellos a quienes el Padre puso solamente su amor electivo, a estos los ha predestinado para salvación, y a estos cuya redención Cristo compró al morir en su lugar como propiciación por sus pecados. Pues esto era ahí añadir en sus notas Romanos capítulo 3, versículo 25. Todos estos disfrutan de los beneficios de la redención, que vemos también que la justificación son temas muy interesantes, y somos librados de la pena del pecado. En la santificación somos librados de la presencia misma del pecado en el cuerpo como en el alma. Quiero repetir esto con cuidado porque es muy importante. En la justificación somos liberados de la pena del pecado, y en la santificación somos librados de la presencia misma del pecado en el cuerpo como en el alma. Cristo mismo indicó que las intenciones salvadoras de Dios, ese Dios trino, llegara más allá del alma del hombre, hasta la resurrección del cuerpo, y Él declaró. Vamos, si son tan amables, en esta declaración que hizo el Señor Jesucristo, es decir, que esa redención, ¿verdad?, fue en el Espíritu, ha dado un nuevo espíritu, por supuesto. El cuerpo va a ser redimido, a lo que se refiere también, como Pedro nos enseña, esa salvación manifestada en su primer carta, habla de la glorificación. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. En estos dos pasajes, en estos dos versículos, verso 39 y verso 40, destaca por los labios del Señor Jesucristo esa futura resurrección del cuerpo. Dice la Biblia: y esta es la voluntad del Padre, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Acá habla de la seguridad de la salvación, parte final del verso 39, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es hermoso. ¿Quién lo resucita? ¿Verdad? Eso es maravilloso. Acá está hablando el Señor Jesús, pero ahora el verso 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No le parece interesante donde acá dice el versículo 40, en la primera parte del verso 40, donde dice todo aquel que ve al Hijo? ¿A qué se refiere? ¿Solamente los que vieron físicamente o los que vieron en la palabra de Dios? No, esa palabra ve aquí en este evangelio, la palabra 2334 en su diccionario de griego, y se traduce reconocimiento, reconocer, inspeccionar seria y más seguidamente. Es decir, todo aquel que reconoce, el que inspeccionó seriamente y seguidamente y cree en Él. La palabra creer es totalmente, depositar de manera total para salvación en la persona del Señor Jesús. Dicho de otra manera, sin pervertir la palabra de Dios, el versículo dice, hablando en los labios de Jesús: esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, hablando Jesús, que todo aquel que reconoce, que inspecciona seriamente, que está viendo, sí, cierto, ese es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, y que deposita su confianza para salvación en el Hijo, que el Hijo le dé vida eterna, y el Hijo le va a resucitar en el día postrero. Esto habla de glorificación.
Ahora, la glorificación también es el cumplimiento del deseo de Jesús de ver a la iglesia purificada de toda mancha, de toda arruga y de cosas por el estilo. Vamos a comprobarlo en esta analogía que también hace Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Es muy interesante la carta. Hay cartas, por ejemplo, que todas son importantes, por supuesto, pero en la vida del cristiano, en el estudio del cristiano, es de prioridad cuando uno estudia los evangelios, el evangelio de Juan, donde aprendemos el amor, la misericordia de Dios, a Jesús como el Mesías, la verdad sobre el Mesías. Al ver nosotros o estudiar la carta a los romanos, estudiamos maravillosamente doctrinas esenciales como es la gracia, la justificación, la santificación, la seguridad de la salvación. En la carta a los Efesios aprendemos nosotros el sello del Espíritu Santo, la unidad en Cristo, el bautismo por el Espíritu Santo, la analogía del esposo, la esposa como Cristo y la iglesia, la unidad en Cristo, la purificación de la palabra de Dios en el creyente, maravilloso y hermoso, ¿cierto? Entonces yo le recomiendo que vayamos ahorita a Efesios capítulo 5, verso 27, y dice la palabra de Dios: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, hablamos de un proceso de santificación, el mismo que menciona el apóstol Pedro en sus cartas. Hablamos también de un proceso, o también hablamos de lo que la Biblia dice antes, de lo que es la elección, la salvación, la justificación. En el tiempo que nosotros estamos, debemos de santificarnos. Ahora, con mira y esperanza, esa es una esperanza hermosísima que el Espíritu Santo ha colocado dentro del creyente, que esa esperanza es viva, dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 2. Esa esperanza es de ver algún día al Señor Jesucristo, y esa esperanza descansa, ¿verdad?, en que también nuestro cuerpo va a ser glorificado semejante al Señor Jesús. Se fortalece en oración, se fortalece completamente en esa transfiguración y transformación del creyente. Ahora bien, santos, hermanos en la fe, cierto que nosotros tenemos aflicciones, tentaciones, muchas cosas que sufrimos en este cuerpo, pero ahora, ¿qué nos hace que nosotros no enfaticemos o caigamos, ¿verdad?, en alguna cuestión continua del pecado? Porque Juan menciona que el cristiano ya no peca, significa que no persevera en el pecado o no vive para el pecado. Es decir, ¿qué nos hace que nosotros en este peregrinaje, en este tiempo que estamos atravesando en este planeta, nosotros continuemos alimentando esa esperanza? Sí, la oración, pero que veamos cara a cara a nuestro Señor. Entonces, las aflicciones que nosotros llegamos a tener en nuestro cuerpo, esas aflicciones, llámese tentaciones, llámese pruebas, son pasajeras. Es decir, el Espíritu Santo está hablándole: mira, hay algo que está reservado para ti. Primera carta de Pedro. Es la salvación. Esa salvación está reservada para cada uno de los creyentes, pero aún no se ha manifestado. Se refiere a la glorificación. Fíjese usted, vamos a leer Juan capítulo 17, verso 24, en donde Jesús ora explícitamente en esta oración sacerdotal. Juan capítulo 17, verso 24. Dice la Biblia: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La glorificación consuma el objetivo de la salvación, a saber, glorificar a Cristo convirtiéndolo en un primogénito entre muchos hermanos. Podemos confirmarlo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Al ser la glorificación, la consumación de la salvación, ¿verdad?, junto con esa santificación, en la cual los creyentes son perfectamente conformados a la imagen de Cristo. Esto es maravilloso.
La glorificación magnifica a Cristo de tal manera, tan especial como la fuente preeminente de la hermosura de la santidad que se refleja en los hermanos perfeccionados. Fíjense ustedes, las Escrituras consideran la doctrina de la glorificación como absolutamente fundamental para la fe. Escuche usted con atención. La doctrina de la glorificación es absolutamente fundamental para la fe cristiana. Tanto así que el apóstol Pablo afirma que si no fuera verdad la glorificación, la resurrección, nosotros de entre todas las personas seríamos los más dignos de lástima. Esto es maravilloso. Es decir, si no hay tal resurrección, si no va a haber glorificación, pues somos los más dignos de rechazo, de lástima, seríamos hasta mentirosos. ¿Dónde podemos comprobar esto? Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vayamos, si son tan amables, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer, si son tan amables, desde el verso 12 hasta el versículo 19. Seguido de esto voy a hacer un breve análisis de lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto. Si no existe la resurrección, si no hay tal glorificación, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros delante del mundo? ¿Qué sería del evangelio? ¿Qué sería pues del mismo Señor Jesucristo? Y esto es algo muy hermoso. Mire, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. La Biblia dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hay un sí condicional. Pero si los muertos, verso 16, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Aún estáis en vuestros pecados, o sea, no hay tal redención. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a recapitular otra vez, con atención y hermosamente lo que el Espíritu Santo nos está hablando en relación a esa consumación de la salvación, la hermosura de la salvación, lo que es la glorificación, lo que es también esa resurrección. Y vemos que las Escrituras consideran la doctrina de la glorificación como absolutamente fundamental para la fe cristiana. Entonces, al leer nosotros el versículo 14, vamos a analizarlo desde el verso 14. Fíjese usted, Pablo está presentando por lo menos 6 consecuencias desastrosas en el caso de que la resurrección no sea realidad. En el caso, pero no es así. Dice el verso 14, vamos a verlo despacito. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La primera consecuencia desastrosa, si en caso de que la resurrección no fuera real, es que la predicación de Cristo es absurda. ¿Para qué predicamos? O sea, vemos pues que hay un plan perfecto, ¿verdad? Dentro de la elección, justificación, santificación, glorificación, esa cadena no se puede romper. Si entonces pues no hay tal resurrección, no hay tal glorificación, ¿para qué predicamos? Sería desastroso. Versículo 14 aquí también. Vana es entonces vuestra fe. Eso nos está enseñando también. Si esto no existe, la fe en Cristo sería inútil. Pues si no es cierto, pero sabemos que es cierto. Pero Pablo está aseverando
¿verdad?, que la resurrección existe y presenta estas 6 consecuencias desastrosas en el caso de que la resurrección no fuera realidad. Ahora vemos en el versículo 15, por lo menos 2, ya llevamos 2. La predicación de Cristo sería absurda. Verso 14. La fe en Cristo será inútil. Y ahora en el verso 15, vamos a leerlo, por favor. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Primera parte del versículo nos enseña que todos los testigos, todos los predicadores de la resurrección serían mentirosos. Un solo elemento, ¿verdad?, en la palabra de Dios de contradicción en la Biblia no existe. Entonces, el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo está diciendo, si no existe tal cosa, aparte de que es absurda la predicación de Jesús, sería inútil, ¿verdad? Seríamos nosotros mentirosos. Entonces, Él está aseverando, el Espíritu Santo está diciendo, si hay resurrección, si hay glorificación. Ahora, ¿qué más dice el versículo 17? Ahora vamos al versículo 17. Y si Cristo no resucitó, verso 17, vuestra fe es vana, aún estás ¿en qué? En vuestros pecados. Si Cristo no murió, no resucitó, entonces si no resucitó, ¿para qué predicamos? Aún estaríamos nosotros en los pecados, no seríamos redimidos. Entonces Pablo está diciendo, nadie sería redimido del pecado. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces todos los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del pasado, serían aniquilados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 18. Comieron, bebieron, murieron, no existió nada, adiós. No es tal cosa, no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Si hay vida después de esta vida, si hay resurrección, si hay glorificación. Y los cristianos, ahora vemos en el verso 19, los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, seríamos de lástima. Mas sin embargo, la esperanza de un cuerpo glorificado, escúchame con atención, la que impulsó el apóstol Pablo. Yo me preguntaba, esto es maravilloso, ¿cómo pues el apóstol Pablo soportó traiciones, soportó encarcelamientos, soportó burlas, críticas sobre su cuerpo, calumnias sobre su persona? Hablo de la parte física. ¿Qué lo impulsó a Pablo a rendir por completo su cuerpo natural al maltrato? ¿Qué lo impulsó? ¿Qué lo llevó a aguantar la persecución que acompañaba la vida del ministro del Evangelio? ¿Qué hizo menospreciar su cuerpo? ¿Qué hizo que el apóstol Pablo aún viera, sabes qué? En esto que soy débil, en mi baja estatura, decía el apóstol Pablo, en que algunos dicen que no soy ni bueno para predicar, en todas esas críticas, aguantando falsos hermanos, falsos apóstoles, falsas personas, lo aguanto, en mi carne lo aguanto. ¿Qué lo hizo? La respuesta está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1. Esto es impresionante. ¿Qué fue? Menospreciar su cuerpo y la esperanza de que iba a haber redención, la esperanza de un nuevo cuerpo, Dios mío. Así que si alguno, Dios mío, santo de Dios, alguno dice, sabes, se burlan de esto, se burlan de aquello, ya me encarcelaron, duele por supuesto en la carne, pasó esto por causa del Evangelio, no me importa, puede decir el cristiano maduro, continúo predicando el Evangelio, soy objeto de burla, soy objeto de menosprecio, soy objeto de que me quitaron inclusive hasta del testamento, alguno dirá, soy objeto de esto, de aquello, el otro. No me importa, porque mi mira está en los cielos. No me importa aunque se burlen de mi apariencia, como dice el apóstol Pablo, no me importa, porque lo que viene es mucho mejor. No ponía sus ojos en su físico. ¿Por qué? Porque es pasajero.
Esto es pasajero, es momentáneo lo que estamos nosotros en este planeta. La mira en los ojos, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguno podrá estar enfermo, alguno fue ahora sí que infectado predicando la palabra de Dios, seguro puso los ojos en Jesús, en la esperanza de un cuerpo glorificado, en la esperanza de la vida eterna. Esto es maravilloso. Mire usted, dice segunda carta a los Corintios, ¿por qué aguantó en su cuerpo Pablo? Es la pregunta. ¿Por qué soportó? La respuesta es por la esperanza en la glorificación. Dice segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, solamente en el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es maravilloso. Mira, este solo pasaje, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Pablo está usando una imagen bastante familiar en el tiempo en el que la escribe. Esto es maravilloso. La frase morada terrestre, la frase y la palabra tabernáculo. Está usando una metáfora, Pablo, para el cuerpo físico. Primero, dice acá, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, el cuerpo, este tabernáculo, sabemos que de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo está usando esta metáfora cuando el pueblo de Dios estaban llevados, ¿verdad?, a la tierra prometida, y entonces Dios le da la instrucción por medio de Moisés al pueblo de construir un tabernáculo. Fíjense ustedes. Muchas personas eran nómadas que vivían en tiendas, y Pablo, como constructor de tiendas, lo sabía muy bien. Conocía muy bien sus características, además del tabernáculo judío y la presencia de Dios entre el pueblo tras a sacarlo de Egipto. Fíjese usted muy bien. Pablo está usando esta metáfora. El pueblo sale de Egipto. Dios le da la instrucción de construir un tabernáculo. Está en el libro de Éxodo. Seguido de eso, en el momento que Dios separaba la nube, se paraban entonces ellos. Montaban el tabernáculo los levitas. Caminaba la nube, caminaban ellos. Todos ellos en la esperanza de llegar a la tierra prometida. Son las bendiciones. Estaban esperando un templo donde la gloria de Dios, esa gloria de Dios maravillosa y hermosa, se manifestara en un lugar fijo, porque eran nómadas. Entonces, sígame con cuidado, por favor, si es tan amable. Esa esperanza era, ya llegaremos a la tierra prometida, ya estaremos nosotros en la tierra prometida. Entonces, cuando lleguemos a la tierra prometida, construiremos un templo hermosísimo, haremos sacrificios con mira al Mesías prometido, y la gloria de Dios se va a manifestar. Hasta acá vamos agarrando la onda, ¿no? Bueno, esa metáfora la usa Pablo para decirnos a nosotros, ¿sabes? Esto terrestre, tu cuerpo, mora el Espíritu Santo. Debes de tener, no dejarte enfriar, de que la esperanza de que cuando estés en la presencia de Dios, cuando tú estés completamente con un cuerpo glorificado, eres y formas parte de ese templo, de ese pueblo. Eso es maravilloso, espectacular, podríamos decir, y maravilloso y preciosísimo, de que ahora va a ser fijo y eterno. Entonces Pablo está diciendo, en la frase aquí de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, en donde esa metáfora de Dios, un edificio, habla del cuerpo resucitado, habla también del cuerpo glorificado del creyente. Entonces implica esa palabra aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1, de la palabra edificio, habla de algo sólido, habla de algo fuerte, habla de unidad, como tal y como lo menciona Efesios capítulo 2, 1 y 2. Esto es maravilloso, que acá en nuestro cuerpo eso es algo temporal, es algo pasajero. Hay una mira donde va a ser eterno, que no se echa a perder. El pueblo de Dios
caminando rumbo a la tierra prometida. Entonces, iban entonces con la mira de establecer, vuelvo a repetirlo, ese templo fijo donde se manifestara la gloria de Dios. El creyente, ahorita en este año 2020, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, ahora sabiendo que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es algo pasajero. Debemos de cuidar el cuerpo, sí es cierto, pero nuestra mira es a que te vamos a tener un cuerpo glorificado, algo eterno, semejante al del Señor Jesucristo. De modo que este cuerpo va a ser reemplazado, así, ¿verdad? Como fue reemplazado, ¿verdad? Las tiendas donde el tabernáculo se movía a un templo eterno, ¿verdad? A un cuerpo completamente fijo. Nuestro cuerpo va a ser reemplazado por un cuerpo glorificado. Qué maravilloso es que cada creyente debe de anhelar ese intercambio de su cuerpo terrenal por un cuerpo glorificado. Qué analogía en un solo versículo, qué metáfora tan hermosa. Y una casa, habla acá también, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 1, habla de la frase también, una casa en los cielos, es el cuerpo celestial, es el cuerpo eterno. Pablo quería un cuerpo nuevo que expresara para siempre la perfección de la naturaleza transformada. De modo que cuando Pablo estaba siendo perseguido y lo criticaban y lo juzgaban por su apariencia, por su manera de hablar, él no se fijaba, aún se gloriaba en sus debilidades y decía, no me importa, entre más débil soy, Dios está conmigo. Entre más débil soy, yo me fortalezco en el poder del Espíritu Santo. Tan que la palabra de Dios decía, baste mi gracia. Y qué maravilloso el que no estaba él concentrado en sus debilidades, sino en lo que Dios hacía a través de su persona. Y cada creyente, cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo, debe de poner los ojos en Jesús, no importando en cómo se encuentra. No hablo de pecado, sino de su condición en el cuerpo, sino que aún más deje el Espíritu Santo haga la obra en él. Qué maravilloso es. El cuerpo glorificado, por definición, no es creación terrenal, sino el cuerpo glorificado es un nuevo cuerpo. Qué maravilloso, ¿no lo cree? Santos de Dios. Por eso es increíble, ¿no? ¿Por qué aguantaba Pablo? ¿Qué tanto aguantaba? ¿Sabes? No me importa esto, yo estoy más con lo que viene arriba, con lo que viene de arriba, con lo que sigue, con lo que continúa. Me maltratan, hay traiciones, hay esto y aquello, hay crítica, hay burlas. ¿Qué? Cuando sé que voy a tener un cuerpo semejante al de Cristo, voy a estar eternamente con mi Padre Celestial. ¡Qué maravilloso es! Y estando en Corinto, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Y qué le parece si buscamos en el capítulo 8? Qué ánimo tan hermoso, ¿no? Qué gozo poder tener respuesta en la palabra de Dios cuando, ¿cómo aguantó este hombre, no? ¿Cómo hasta cuando lo avientan, verdad? Recordarán el libro de los Hechos que es aventado a un lugar como si fuera un barranco, y el hombre saturado del Espíritu Santo, en lugar de salir, que lo daban por muerto, en lugar de reclamarle a Dios, estaba animando a los hermanos. Cierto, él necesitaba ser animado, pero él, por el poder del Espíritu Santo, de lo que tenía saturado del Espíritu de Dios en su corazón, era llevado a animar a los demás hermanos. ¡Qué maravilloso! Y resulta que el Espíritu Santo que moraba cohabitaba con el Espíritu de Pablo, es el mismo, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, Efesios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 6, es el mismo que está morando en el creyente. Eso es maravilloso, solo que tenemos que mortificar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo se empiece a ensanchar. ¡Qué maravilloso! Romanos 8, verso 17. Dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios mío, la tenía pero bien clara. Verso 23.
Dice la palabra de Dios, aquí mismo, verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, ¿que qué? ¿Y luego qué sigue? La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Aguanto, estoy en este momento, está pasando esto, está pasando lo otro, pero estoy yo en mi espíritu esperando, convencido, algún día maravillosamente la redención, la glorificación, la resurrección de mi cuerpo, ver cara a cara a Jesús. Hermano, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 100 posiblemente viviendo bajo persecución de Cristo en este planeta, bajo persecución por ser cristiano, bajo amenazas, tantas cosas que pudiera padecer. ¿Con qué pudiera compararlo? ¿O cómo podría ser comparado? Con la gloria venidera, santo. Se dice fácil, pero solo el poder del Espíritu Santo es quien hace que uno se fortalezca. Ay, santo Dios, la resurrección no solo es la anhelante anticipación del cristiano del Nuevo Testamento, sino también la gran esperanza del creyente del antiguo pacto de Jehová. Vamos a ver algunos pasajes como esto también se menciona en el Antiguo Testamento. Fíjese usted, vamos a ver Job capítulo 19, versos 25 y 27. Cuando Job fue abandonado por sus hermanos y conocidos, sus parientes y sus íntimos amigos, su esposa y los demás miembros de su casa, sus socios y aquellos a quienes él amaba. En Job capítulo 19, verso 25 hasta el 27. Él estaba seguro de una nueva tierra con un cuerpo de resurrección. Job, dice la Biblia, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, verso 26, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallare dentro de mí. Qué impresionante. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de tantas traiciones, de calumnias, este hombre Job, único en el mundo creo yo, puso sus ojos en Jesús, diciendo, ¿sabes? Ya está deshecha mi piel, pero aún con todo eso, en un nuevo cuerpo, veré a mi Dios. Híjole, la confiada esperanza de Job era que después de que hubiera muerto, su cuerpo quedara destruido por la decadencia. Él vería, aún con todo eso, vería a Dios. Qué hermoso. Daniel capítulo 12, verso 2, dice la palabra de Dios, otro ejemplo, ¿verdad? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y otros para confusión perpetua. Que la resurrección del cuerpo para su glorificación ya se enseñaba en el Antiguo Testamento, también ahora en el Nuevo Testamento, de que los judíos esperaban. Fíjese usted, vamos a Juan, en el capítulo 11. Cuando Marta le explicó a Jesús que ejerciera su poder divino con respecto a la muerte de Lázaro, Jesús le respondió, indicándole que su hermano resucitaría de nuevo. Y con astucia Marta, es decir, ese pasaje es maravilloso. Jesús, vamos haciendo un poquito de introducción al capítulo, en donde Jesús es avisado de que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús, en lugar de ir a donde vivía Lázaro, se fue hacia otro lado. Hasta que después que muere, oye, Lázaro murió. Jesús va y a la entrada de la ciudad, Dios mío, nada de esto hubiera pasado una de sus hermanas. Nada de esto hubiera pasado, Marta. Nada de esto hubiera pasado si tú hubieras estado aquí. Si tú hubieras estado aquí, mira, Lázaro no muere. Él no muere. Él no está muerto. Duerme. Va a resucitar. Y en Juan capítulo 11, versículo 24 le contesta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, es una doctrina, la de la resurrección. No es nueva. Ya se enseñaba. Y cuando Pablo compareció, como otro ejemplo, ante el juicio ante Félix, declaró que una resurrección de los muertos
así justos como injustos, estaba escrita en la ley de los profetas. Y tan solo por recordar de nuevo, en Hebreos capítulo 11, versículo 10, enseña que los santos del Antiguo Testamento esperaban una ciudad física que solo podía ser posible mediante la resurrección corporal. Hebreos 11, 16. De modo, hermanos, en la fe, el motor para seguir adelante, lo que nos debe de seguir llevando adelante, aguantando tantas injusticias en algunos, persecuciones por ser cristianos, lo que está usted padeciendo por ser cristiano, la fe, la esperanza se fortalecen en oración, en comunión con el Padre Celestial, con los ojos espirituales puestos en Jesús, de tal modo que usted continúa en esa pelea diario a diario a diario, en esa esperanza de que algún día con un cuerpo nuevo veremos cara a cara a nuestro Señor. Y basándose en este fundamento del Antiguo Testamento, el lector puede considerar la enseñanza explícita de las epístolas del Nuevo Testamento sobre la resurrección del cuerpo como una elaboración y un desarrollo bien recibido de la antigua esperanza viva del pueblo de Dios. Vamos a buscar, si es tan amable, la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Pablo, así como la condenación de Adán acarreó culpa a la raza humana y corrupción hasta la muerte, del mismo modo, la unión en el segundo Adán, esto es Cristo Jesús, hará que todos los creyentes venzan al pecado y a la muerte y sean vivificados en él. ¿En dónde encontramos esto? Lo acabamos de leer. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 22 y verso 23. Pero recordando un poco lo que vimos, ¿verdad?, en relación a la primera carta a los Corintios y la resurrección, Cristo y las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. A los tesalonicenses, preocupados de que sus hermanos y hermanas pudieran estar en esta resurrección gloriosa, Pablo les ofreció el siguiente consuelo. Vamos a primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 y hasta el verso 17. Dice la Biblia: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, eso lo estudiamos la semana pasada, con voz de arcángel, se refiere en primero en autoridad, no como un ser creado. Con voz de arcángel, primero en rango, y con trompeta de Dios, no son las de Apocalipsis, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto? Siempre, siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, anímense, aléntense los unos a los otros con estas palabras. Sabes, adelante, sigue, resbalaste, levántate, restáurate, anímate en el poder de la palabra de Dios. Sabes, te sientes en algún momento rechazado, recuerda lo que el Espíritu Santo dijo en los mismos labios del Señor Jesucristo: con amor eterno te he amado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alguno podrá decir en algún momento: es que nadie me ama. Recuerda Juan capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que no tengo esperanza. La esperanza es Cristo Jesús, y esa esperanza no avergüenza, porque tenemos la mira en él. De modo, hermano, que el tiempo que estamos nosotros transitando, caminando en este planeta es pasajero. No se compara a la gloria venidera. Obviamente, el cristianismo simplemente no es cristianismo sin la resurrección. La glorificación se prometió en la ley y en los profetas, y también por medio de Jesús
y de los apóstoles. Pablo escribió que sin ella el cristiano no tiene esperanza. Primera carta a los Corintios, anótale, capítulo 15, verso 16 hasta el 19. Negar. Negar esta obra final de Dios en el plan de salvación sería negar el mensaje de paz en la gloria final. De modo, hermano, animémonos, siga adelante. El tiempo en este planeta es corto comparado, cortísimo, cortico como dijeran, a la eternidad con nuestro Señor. Y si alguno no tiene a Cristo, la esperanza aún está y el llamado está. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Ha usted meditado, ha usted pensado qué sucede después de morir? ¿Qué pasará? Dice usted, se pregunta, que usted esté en un ataúd, muerto, inerte, sin vida. Si hay vida después de esta vida. Y qué hermoso y qué maravilloso sería que usted abriera los ojos espirituales y se encontrara con su Dios y el mismo Padre Celestial le dijera, entra, gózate conmigo en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición hermosa de conocer, de estudiar tu palabra. Hoy nos sigues dando esperanza, nos sigues fortaleciendo, nos ayudas, nos animas a continuar en un tiempo a diario de oración, de comunión, de negarnos a nosotros, de ver con ojos espirituales que esa esperanza no avergüenza. Santo, gracias, papito, porque hoy en este día nos sigues recordando que los santos del Antiguo Testamento ponían los ojos espirituales viendo al invisible, desechando lo que el mundo ofrecía, porque todo eso es pasajero. Tu eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo tan hermoso. Y a usted que está escuchando la palabra de Dios, que aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día en que la salvación ha llegado a su vida. La palabra de Dios dice, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia dice también que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia enseña que hay un solo camino, es Jesucristo. Hay una sola vida eterna, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. De modo que si usted viene a Cristo reconociendo que no es a través de religiones, de ritos ceremoniales, sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz, el poder del Espíritu Santo le da vida a su espíritu y tendrá la vida eterna. ¿Qué debo de hacer? Usted se preguntará. Dice la palabra de Dios, crea en Jesucristo como el Señor, como el Salvador, y será salvo reconociendo que usted es pecador. Y desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, si es tan amable, diga estas palabras, orando al Padre Celestial. Señor y Dios, en este día yo reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Hoy creo que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy te doy gracias porque creo que Jesús murió, pero resucitó al tercer día dándonos vida eterna. Hoy, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque creemos que Jesús es nuestro Salvador personal. Te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha decidido seguir a Jesucristo, recibirle como su Salvador personal, genuinamente usted reconoce que es pecador, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. De modo que también usted es nueva criatura, que ya hemos sido creados, ¿verdad?, para nuevas obras.
Y hoy yo le invito a que siga leyendo la palabra de Dios. Si quiere comenzar con el Evangelio de Juan, de la misma manera usted inscribirse o asistir de manera virtual en la barra de alguno de los estudios que se transmiten por esta red social, o los domingos ya de manera presencial en la zona norte de la Ciudad de México, en Tlalnepantla, Cumbres de Acutzingo número 35. Los horarios los domingos 9 y 11 de la mañana y 1 de la tarde. En la zona sur, en Avenida Cuauhtémoc, a las 9:30 de la mañana y 12 del día. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.